presencia del Señor, el que sostiene todo con poder. El mar turbado puede detener. Estimados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestras vidas. La palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. Muy buenos días, hermanos, Dios los bendiga, la paz de Cristo esté con ustedes. Sean bienvenidos al culto devocional matutino del Templo Evangélico Alianza Vivir en Cristo. En un día de mucho gozo y mucha alegría, y yo diría que más que un día, un tiempo que recordamos la entrada del Evangelio al Ecuador. El 7 de julio de 1896 es una fecha que marca la identidad de los evangélicos en el Ecuador. Según informó el Instituto Evangélico de Historia, porque en esa época llegó la primera misión evangélica norteamericana cerca de las 7 de la mañana. Esa misión de Kansas City la conformaron Jorge Fischer, J.E. Strain y F.W. Farnold, quienes el 20 de junio de 1896 salieron a bordo del vapor Alianza. Los misioneros llegaron primero a la isla Poná, donde les atrajo el verdor de los manglares cercanos al río, tal como lo escribió en su diario Fischer, el líder del grupo evangélico. Él era portador de una carta de presentación firmada por Luis Felipe Carbo, ministro del Ecuador en los Estados Unidos, y dirigida al general Eloy Alfaro, cuyo gobierno dio paso a la libertad de culto en el país. Debemos entender, mis queridos hermanos, qué es evangelio. Cuando hablamos de evangelio no hablamos de una religión. Cuando hablamos de evangelio hablamos del mensaje de Jesús y los apóstoles. No hablamos ningún otro mensaje adicional. Si un concilio cristiano aumenta el mensaje, ya no es el evangelio. Si hay dictámenes o palabras de un líder religioso, ya no es evangelio. Evangelio es buenas noticias y solo se refiere a la salvación. Cuando tú escuchas que Dios quiere que tú seas preparado para ser rico, para ser millonario, eso no es el evangelio. Esas son promesas de prosperidad, porque el evangelio tiene un solo propósito: la salvación de las almas. Tiene que ver solo con tu salvación.
Recuerde que Cristo murió en la cruz con un solo propósito. A Él no le interesa que estés enfermo o que no tengas trabajo. A Él le interesa que tu alma se salve. Pero después los deseos de nuestro corazón llegan por añadidura. Teniendo claro que el Evangelio es el mensaje de salvación de Jesús y sus discípulos, tenemos que entender qué pasaba en el Ecuador. En el Ecuador no había evangelio, había la práctica de una religión oficial dada por la Carta Negra. Esta fue dictada por una asamblea de idénticas características que la que redactó la Carta de la Esclavitud de 1843, con la sola diferencia de que la primera era incondicional al general Juan José Flores y esta era totalmente adicta al doctor Gabriel García Moreno. Finalmente disponía que para ser ecuatoriano era necesario tener 21 años de edad, saber leer y escribir y como condición sine qua non practicar la religión católica. Es decir, si usted no practicaba una religión, no era ciudadano. ¿Qué sucede cuando usted no es ciudadano? No puede ejercer cargos públicos. En aquel momento no podía ser propietario de la banca ni de grandes empresas. Usted no podía ser un contribuyente especial en esos días del ministro de Hacienda, del Ministerio de Hacienda, porque para ser ecuatoriano había que practicar una religión. Y yo pregunto, y quizás todos los creyentes nos preguntemos, ¿y la salvación de las almas? ¿Y el pecado? ¿Y el arrepentimiento? ¿Qué sucedía en el Ecuador? Veamos el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Antes de la llegada de los misioneros norteamericanos, nuestro pueblo estaba en oscuridad y en una profunda oscuridad. Mirán muchos, no, aquí se predicaba y había la religión católica. Y usted debe entender que el catolicismo no podía predicarse en los idiomas originales de los países. No podía tenerse la Biblia en el idioma original. Si usted iba a una misa antes del Concilio Vaticano II de 1963, usted veía al sacerdote de espalda que daba su homilía en latín. Y las Biblias no podían ser traducidas a los países de origen. Y aquí vamos a responder dos preguntas importantes. Si la misa era en latín, ¿cuántos estaban escuchando el Evangelio? Ninguno. Si la Biblia solo estaba en latín, ¿cuántos podían reflexionar en la palabra del Señor en sus domicilios? Ninguno. Entonces definitivamente la tierra estaba sumida en oscuridad. No estaba la luz del Evangelio de Cristo y se imponía la religión oficial. Cuando usted se dice evangélico pero no sigue el Evangelio, no es cristiano. Cristiano quiere decir que usted es un pequeño Cristo en su definición etimológica. Y si usted me habla de prosperidad, si usted me habla de empoderamiento, si usted me habla de conquista, definitivamente usted no tiene nada que ver con el que nos dice: sed mansos y humildes de corazón. Usted no tiene nada que ver con el que dice que cada uno debe tomar su propia cruz y seguirle. Entonces vemos que aquí el Ecuador era un país muy, pero muy religioso, pero que no había evangelio. Que recién llegó el evangelio con la llegada de los misioneros norteamericanos que el día de hoy estamos recordando. Pero ¿qué pasaba en el mundo? Veamos dos acontecimientos para
tener claro la situación mundial. Vamos a hablar de dos personas, vamos a hablar de William Tyndale. William Tyndale en 1536 fue declarado culpable por traducir la Biblia, cosa que la iglesia de Inglaterra no quería, y fue ejecutado por estrangulación. Si usted era docto en los idiomas bíblicos, hebreo, griego, arameo, y traducía la Biblia, era ejecutado por la religión oficial. En este caso, por más de 1500 años, la religión católica. Entonces, los norteamericanos, los ingleses y los países que tienen esta lengua se la deben a William Tyndale. Pero William Tyndale murió estrangulado por haber traducido la Biblia. Vamos a ver el caso más famoso, Juan Hus. A Juan Hus el concilio le exigía que se retractara y jurara públicamente de su doctrina. Hus se negó a retractarse de algunas de las doctrinas de Wycliffe y se mantuvo firme hasta fines de julio. En la Asamblea General del Concilio, celebrada en mayo del 6 de julio, en la mañana del 6 de junio de 1415, fue condenado por herejía, degradado del rango sacerdotal y abandonado en manos del brazo secular. El emperador le acusó de traición y le condenó a morir en la hoguera, ejecutándose la sentencia el mismo día. ¿Quién fue Juan Hus? Juan Hus fue un sacerdote de lo que ahora es Checoslovaquia. Fue muy importante porque a raíz de su muerte creció mucho el movimiento cristiano llamado de los husitas, que estuvo 100 años antes de Martín Lutero, y fueron muy famosos por ser un grupo muy piadoso, un grupo que vivía la palabra del Señor y que vivía cantando salmos e himnos a nuestro Dios. Pero él tuvo un pecado grande y por esto fue condenado. Su pecado en creer en el Evangelio y predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nos debe llamar la atención que en el mismo lugar donde Juan Hus murió en la hoguera, lo citaron a Martín Lutero, y Lutero se negó ahí porque sabía que querían hacerle lo mismo, quemarlo vivo. Aquí mencionan a Juan Wycliffe. Juan Wycliffe fue otro cristiano que tuvo el pecado de predicar la palabra del Señor y también fue ejecutado. Como lo hemos visto las últimas semanas, todo aquel que predicaba o enseñaba el Evangelio y solo el Evangelio tenía que pagar con su vida. Entonces, Jesús enseñó que si se predicaba otro Evangelio había que matarlo. Eso es cristianismo. Y voy a ser un poco sarcástico. Esa es la religión que fundó San Pedro. Esa es la roca sobre la cual se basa la fe. Definitivamente, si tú mandas a quemar, a matar y a prohibir la Biblia, algo anda muy mal. Porque las personas están ciegas porque no les ha resplandecido la luz del Evangelio de Cristo. Y no solo eso, mis queridos hermanos, todos estos personajes que se han mencionado, que pagaron con su vida, Wycliffe, Hus, todos ellos eran sacerdotes. El conocimiento en aquellos días era muy limitado, se daba en los monasterios y en las pocas universidades que había, y solo lo tenía la clase sacerdotal. Pero ellos le decían a sus superiores: volvamos a la palabra de Dios, porque el pueblo no puede leer la Biblia en su propio idioma. Pero eran condenados por herejías. ¿Qué le pasó a los albalenses, seguidores de Pedro Balbo? ¿Qué le pasó a los albigenses, a los occitanos? Porque no fueron solo pueblos, fueron regiones enteras que toda su población pagó con su vida por leer la Biblia.
y seguir el Evangelio. Entonces aquí no hablamos de cambiar o no cambiar de religión. Aquí estamos hablando de celebrar que por fin en Ecuador pudo llegar la palabra del Señor. Y no solo la predicación, sino la Biblia en nuestro propio idioma. Una de las cosas que nos debe llamar la atención, que eso fue uno de los causales de la muerte del general Eloy Alfaro. En la Carta Negra, como leímos hace un momento, dada por Gabriel García Moreno, el Ecuador era católico, apostólico y romano y consagrado al corazón de Jesús. Toda la población solo podía escuchar la enseñanza de los sacerdotes y ellos decían, ahí sí no en latín sino en español, que Eloy Alfaro era el anticristo, porque permitió entrar a los demonios. Obviamente los demonios eran los que predicaban el Evangelio. Y después de muerto, se dice y dice la historia que Eloy Alfaro fue arrastrado por los indígenas. Las indígenas lo orinaron y luego lo quemaron, porque era un demonio que había permitido la entrada de los misioneros. Entonces, el 7 de julio y todo el mes de julio para nosotros los cristianos es de sumo gozo, porque la luz llegó a nuestro país, la predicación del mensaje de salvación. Y es tan importante ese mensaje que usted que me escucha ya no está en el infierno, usted está en el reino de los cielos, porque usted aceptó a Jesús de Nazaret como su Salvador. Usted que me escucha tiene la bendición de leer la palabra de Dios en su idioma y la puede entender. Que usted puede, sin necesidad de sacerdotes, hacer sus peticiones a Dios. Entonces, definitivamente, el Evangelio dado por nuestro Señor Jesucristo es la salvación. Y debemos estar gozosos en este día, que recordamos su entrada al Ecuador. Muchos dirán, no. También otros grupos cristianos predican el Evangelio. Y aquí quiero aclarar algo, y lo aclaró el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 1, versículos del 7 al 9. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y aquí Pablo es claro y determinante. No hay otro evangelio. No se puede cambiar la palabra del Señor, ni una coma. No se puede aumentar la palabra del Señor. Y aquí, mis queridos hermanos, hay un pecado grandísimo que hay en la iglesia católica y peor en algunas iglesias evangélicas. Aquí vemos tradiciones de hombres que las queremos imponer como la palabra del Señor. En un curso que dictaba en años anteriores, tenía dentro del alumnado algunos pastores. Y cuando yo le decía y le explicaba el por qué Pablo le dice a Timoteo que tome vino por causa de sus úlceras, me decía este pastor, es que la iglesia que yo dirijo está más allá de la Biblia. Escuche bien esto. Hay un grupo de hombres que estén más allá de la Biblia, porque ellos prohibían siquiera mirarlo o tomarlo por las úlceras, como el caso de Timoteo. Y vemos, mis queridos hermanos, que como este absurdo y esta barbarie, hay muchas que se repiten desde los púlpitos evangélicos. Y cometemos el mismo pecado por el cual entró el Evangelio al Ecuador. Un pecado terrible porque estamos anteponiendo las tradiciones de los hombres antes que la palabra de Dios. Veamos el libro de Mateo, capítulo 15, versículos del 1 al 13. Entonces se acercaron ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él:
porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Jesús vino a oponerse a la tradición de fariseos y saduceos, y ellos lo habían puesto ya como mandato sagrado. En la época de Jesús, y uno de los causales de su crucifixión era que estaba contra la tradición. La tradición de los fariseos decía que antes de comer tenías que lavarte las manos 4 veces, desde el codo hasta la punta del pie, hasta la punta de la mano, y 4 veces después de comer. Y eso les ofendía. La tradición de ellos decía que no podían hacer nada el sábado, inclusive no podían ayudar a nadie. El mandamiento de Dios decía que el sábado es del Señor y tenían que guardarlo para el Señor. Pero ellos, si veían a alguien que se estaba muriendo, no lo ayudaban. Y Jesús les dijo palabras muy duras. Les decía hipócritas, sepulcro blanqueado, porque habían impuesto tradiciones antes que la palabra de Dios. Tuve una consulta de uno de los hermanos de la iglesia en días anteriores, porque le habían dicho que era pecado que la iglesia no se reúna todos los días, cuando el libro de Hechos de los Apóstoles nos dice la palabra santa de nuestro Dios que la iglesia se reunía el primer día de la semana. Entonces, ¿cuál es el pecador? ¿El que sigue la Biblia o el que sigue tradiciones de hombres? Definitivamente debemos entender y comprender que si lo que nosotros enseñamos o predicamos no tiene sustento bíblico, son palabras de hombre, sin poder, y lo que estamos buscando son tradiciones para congraciarnos con las personas. Nosotros en los días de la pandemia del año anterior abrimos células de hogar, y otra persona me decía que si el culto no era una casa de oración no tenía valor. Definitivamente esto demuestra un desconocimiento de la palabra de nuestro Dios. La iglesia cristiana desde Jesús hasta el concilio de Nicea se reunió por 400 años en las casas, y la iglesia primitiva se desarrolló en las casas, en grupos de hogar donde se invitaban a los amigos y los vecinos. Entonces, la pregunta obvia, ¿quién tenía razón, ellos o nosotros? Definitivamente la urgencia de predicar el Evangelio nos lleva a usar cualquier medio disponible. El apóstol Pablo, sabemos que usó la escuela de teatro de Tirano en Atenas, sabemos que usó las casas y se usaron por cientos de años las casas. Sabemos que él evangelizó a Lidia y predicaba a las señoras junto al río cuando estaban lavando. Él no requirió un techo ni paredes, simplemente como techo el cielo y como paredes los árboles. Y mientras las damas lavaban junto al río, él les llevó el mensaje de salvación ahí. Sabemos que la iglesia primitiva usaba las catacumbas, es decir, los cementerios para reunirse porque estaban siendo perseguidos. Lo importante no es el lugar, sino el contenido del mensaje. Lo importante no es la tradición, porque la tradición no te va a salvar. Veamos qué es lo que se ha estado enseñando y se enseña en el Ecuador. El documento Dei Verbum, en latino, emanado del Concilio Vaticano II, es claro acerca de la igualdad de la Escritura con la Sagrada Tradición, cuando dice que ambas, tanto Sagrada Tradición y Sagrada Escritura, deben ser aceptadas y veneradas como iguales, con la misma lealtad y reverencia. Entonces vemos que muchos de nuestros amigos y familiares dicen amén a que la tradición y la Biblia tengan el mismo peso. Definitivamente, mis queridos hermanos, lo único que notamos aquí es que Satanás tiene bien metidas sus dos manos. ¿Usted cree que la tradición de los hombres tiene el mismo poder que la palabra de nuestro Dios? Bajo ningún concepto, pero el 75% de los ecuatorianos dice amén a esto. Definitivamente, hoy es un día que nos debe llamar la atención.
Porque tuvimos un ejemplo maravilloso de hombres que dejaron familia, dinero, negocios por venir a nuestro país y predicar el Evangelio, por sacarlos de la tradición. ¿Y qué tradición? Y permítame recalcar, ¿qué tradición? Hasta el día de hoy se vende la salvación por dinero. La causa que Martín Lutero puso 95 protestos es que tenían una tabla de dinero. Si violas a una chica vale tanto tu salvación. Si robas vale tanto. Si haces esto vale tanto. Y fueron muy claros estos sacerdotes católicos que se opusieron a esta jerarquía. Volvamos a la Biblia, volvamos al Evangelio. Definitivamente, hasta el día de hoy, se sigue practicando el mismo pecado de querer ponerle dinero a la salvación, cuando nuestra salvación no tiene nada que ver con dinero. Nuestra única fuente de salvación es la sangre de Jesús. Y solo uno fue crucificado, Jesús de Nazaret. Uno solo fue latigado y llevó la corona de espinas, Jesús de Nazaret. Nuestra salvación no se paga con dinero, la pagó nuestro Señor Jesucristo. No hay ofrendas especiales para sacarnos de un purgatorio, porque no existe purgatorio, eso no está en la Biblia. Mis queridos hermanos, unas costumbres que suenan más bien a práctica de religiones antiguas. Cuando se abre el cristianismo, después de la batalla de Puente Milvio y Constantino, el emperador romano, adopta la religión cristiana, se usaron los teatros y las iglesias de dioses paganos, donde se hacía culto a Zeus, a Isis, a Apolo, a Afrodita, se lo usó para predicar el cristianismo. Y aquí les voy a dar una información que quizás les suene familiar. En Roma, en aquel tiempo, estaba muy en boga el culto a Isis, una diosa egipcia. Isis era la madre de Dios, corredentora del mundo, y se representaba en estas iglesias a la diosa con un niño en brazos. ¿Le parece esta imagen y esta historia familiar? Claro que sí. ¿De dónde cree que salió? Cuando María y sus hermanos se acercaron a Jesús, Jesús le dice que su madre y sus hermanos son todos aquellos que escuchan la palabra de Dios. ¿Dónde está eso de adorar o venerar vírgenes? Más que en la religión romana de adorar a la diosa egipcia Isis, que a ella sí la tenían como madre de Dios. Entonces vemos que al haber los cristianos usado estos lugares construidos, también estaban los íconos que ven ahí, las pinturas que ven ahí, y se hicieron costumbre, y hasta el día de hoy se los adora, se los venera. ¿Dónde está que hay un hombre que es vicario de Cristo? Cuando la palabra de Dios es clara que el Espíritu Santo es el vicario de Cristo. ¿Dónde está que Pedro se sentaba en una silla para gobernar? Disculpen, mis queridos hermanos, pero esto es demasiado burdo. La mentira es demasiado burda. El cristianismo es algo muy diferente y tiene que ver más con nosotros, con una conducta que demuestre el carácter de Jesús de Nazaret. Las personas de nuestros alrededores no quieren ser cristianos porque ven en nuestra vida conducta negativa, peleas, insultos, adulterio, fornicación, peleas entre grupos cristianos. Nosotros debemos parecernos a Jesús. El día que la iglesia del Señor se vuelve a ser como Jesús, el día que la iglesia del Señor actúe de una manera diferente, las personas van a querer ser cristianas. Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Usted se ha preguntado si tiene resentimientos en su corazón? Reconcíliese, perdone. ¿Usted se ha preguntado si tiene problemas con alguien? ¿Usted se ha preguntado si tiene mal testimonio entre su familia, sus amigos? ¿Usted se ha preguntado si usted habla más de su religión que del mismo Jesús? Yo he escuchado muchos, entre comillas, hermanos muy consagrados que me hablan de su grupo religioso y yo siempre les pregunto, ¿y Jesús?
nosotros tenemos un solo deber. Y este deber está en Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este deber lo conocemos como la Gran Comisión. Usted y yo tenemos que predicar de Jesús. ¿Usted ha hablado de Jesús en su familia? ¿Usted ha hablado de Jesús en su trabajo? ¿Usted ha hablado de Jesús en su barrio? El día de hoy se facilita mucho la predicación del Evangelio, porque es tan fácil como retransmitir el culto que tenemos por YouTube a sus amistades y familiares. Quizás alguno de ellos sea acucioso y revise si lo que se dice desde este púlpito es verdad. Como ustedes se habrán percatado, todo está bien documentado, con libros, con revistas y con historia, porque aquí, mis queridos hermanos, tenemos claro que no estamos por enseñar religión, sino por enseñar de Jesús. Aquí no estamos por imponer los dogmas de un grupo religioso, sino el Evangelio de nuestro Señor. Las personas que llegaron al Ecuador fueron muy valientes. En aquellos años, cuando predicaban en las esquinas, eran apedreados. Un grupo de cristianos en la provincia de Ibarra quisieron ser quemados vivos, porque la curia les enseñaba a las personas que eso eran los demonios. Nuestros consiervos pagaron con su sangre. A nosotros hasta este momento no nos toca pagar con nuestra sangre, pero tenemos ese privilegio de enseñar el Evangelio. Jesús te dice: vaya y haga discípulos a todas las naciones. Este es el mandato que tenemos, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan. Yo te invito en esta mañana a que prediques el Evangelio, la palabra de nuestro Dios, no ninguna religión, no ninguna tradición, que prediques a Jesús de Nazaret y tu conducta sea parecida a la de Jesús. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Mis queridos hermanos, Dios los bendiga y prediquemos